Hoy comenzamos con la cultura griega y como pequeña introducción les voy a hablar sobre la polis, término común que vamos a ver a lo largo de toda esta temática que hace la cultura griega. Pero ¿qué es la polis? En primer lugar hay que aclarar que los griegos, a diferencia de otras civilizaciones, no llegaron a constituir grandes imperios, es decir, extensiones geográficas amplias, sino que se asentaron sobre pequeños poblados, pequeñas aldeas a las cuales se llamaban polis. Y se habla de polis porque era una suerte de pequeña ciudad-estado, una suerte de país en una pequeña ciudad. Como les dije, no llegaron a agruparse en un gran imperio, pero sí se asentaron en varias polis, en pequeñas ciudades-estados. ¿Y qué características tenían estas polis, estas ciudades-estados? Van a ver en toda la bibliografía, en manuales, en el propio cuadernillo con el que trabajamos en la materia, que poseían autonomía política y económica. ¿Y qué significa esto de poseer autonomía política? Significa que a pesar de ser todos griegos, de ser todos de la misma nacionalidad, de compartir la misma cultura, cada ciudad-estado era independiente políticamente de la otra. Es decir, que poseía sus propias autoridades políticas, sus propios gobernantes, con lo cual las decisiones que se adoptaban en una polis no iban a afectar a la polis vecina, porque cada una de estas ciudades poseían sus propios funcionarios y su propia forma de organizarse. También dijimos, se habla de autonomía económica. ¿Y qué significa que la polis poseía autonomía económica? Significa que cada una de ellas tiene su propia economía, su propio esquema de producción. Como todos sabemos, los seres humanos necesitan ciertos bienes para satisfacer sus necesidades. Agua, alimento, verduras, espacios para cultivo, para criar ganado. Todas estas cuestiones hacían a la economía de cada polis. Y cada polis iba a producir lo necesario para su propia comunidad, para su propia gente. De modo que el hambre que podía afectar a una polis no iba a afectar a la polis vecina, porque cada una de estas pequeñas ciudades-estados tenían sus campos de cultivo, sus campos para crianza de ganado, su materia prima para subsistir en el día a día. Madera, piedras para la construcción, agua dulce. No hablamos de agua potable porque obviamente no existían medios para potabilizar el agua, sino que el agua se tomaba directamente de su fuente. Por ejemplo, un lago. Se iba a extraer el agua de ese lago, siempre hablamos de agua dulce, y se consumía y también se utilizaba para el ganado. Con lo cual tenemos estas características ya que diferenciar de la polis. Si bien todos poseen la misma nacionalidad, la misma cultura, porque todos son griegos, cada uno vive en su propia ciudad y su ciudad es independiente políticamente, porque tiene sus propias autoridades, y económicamente, porque produce lo que es necesario para su gente. Otras de las características de estas polis es que no poseían más de 10.000 a 30.000 habitantes, con lo cual es un número escaso de pobladores, pero bueno, esa era la población particular general de las polis, 10.000 a 30.000 habitantes. Obviamente que el número podía incrementarse en función de la importancia de la polis, pero era el promedio general de todas las polis griegas. ¿Qué otra característica tenían estas polis, estas ciudades-estados?
que podían agruparse eventualmente ante una situación de interés común. Por ejemplo, ante un enemigo común podían trazar una alianza o para algún festejo en particular, como por ejemplo las Olimpiadas, o para otra fiesta de carácter espiritual. Las polis podían hermanarse o trazar una alianza político-espiritual transitoria durante un tiempo determinado. Y esta alianza o estas alianzas, sea el carácter que fuere, se llamaban anfictionías. O sea, que cuando desaparecía aquella circunstancia por la cual se aliaban, cada polis continuaba con su propia vida. ¿Cómo se conformaba una polis? ¿Cómo se armaba una polis físicamente, geográficamente? Una polis tenía una plaza pública o acrópolis o ciudadela que era el centro donde pasaba la vida política de los habitantes de la polis. A su vez también tenían un templo en el cual dedicaban o adoraban a alguno de sus dioses. Tengamos en cuenta que las civilizaciones de la antigüedad son politeístas, lo que significa que creen en muchos dioses, en varios dioses. De esta forma, lo mismo sucedía con los griegos, cada polis iba a adorar a un determinado dios, con lo cual dedicaba un templo. ¿Qué más poseía una polis? Bueno, poseía una zona urbana o de aldeas donde vivían sus habitantes, y fuera del centro urbano se encontraban los campos de cultivo o los campos de crianza de ganado. Y esto tenemos que tener en cuenta que iba a variar según dónde se asentaba la polis, porque si se asentaban en las islas archipelágicas del mar Egeo, prácticamente no iba a haber campo de cultivo, sino que iban a tener agua marina, el mar Egeo, con lo cual fuera del centro urbano lo que se iba a encontrar era el mar y algún que otro puerto para la actividad pesquera. Por el contrario, si la polis se asentaba sobre Grecia, lo que hoy es Grecia continental, por ejemplo, la polis espartana o la polis ateniense, entonces en estos casos particulares o en Tebas íbamos a encontrar que sí había una extensión de campo dedicada al cultivo o a la cría de ganado. Bueno, estas son características básicas que hacen a la polis griega, que hacen al modo de vida de los griegos, independientemente de la cultura particular de la civilización, porque como ya vamos a ver, dos culturas muy influyentes en los griegos fueron los espartanos y los atenienses, independientemente de otras polis que pudieran existir. Pero genéricamente lo que es la ciudad-estado poseían estas cualidades que comentábamos: la independencia política, la independencia económica o autonomía política, autonomía económica, y las alianzas transitorias entre polis llamadas anfictionías. Bueno, espero que esta pequeña aclaración, introducción al estilo de vida de los griegos en estas pequeñas ciudades-estados, polis, haya servido, y ante cualquier inquietud me dejan comentario, me hacen saber sus dudas para que pueda ayudarlos en la comprensión de los contenidos. En próximas clases iremos trabajando sobre la organización social, la organización política y la evolución política de dos polis muy pero muy importantes, que son la polis espartana y la polis ateniense. Sin más que agregar hoy, los saludo a todos y espero los comentarios en caso de dudas. Nos vemos.